Hola, ¿qué tal? Una vez escuché una frase que llamó mucho mi atención y quisiera hoy compartirla con ustedes. La frase decía, para recibir la corona de gloria allá en los cielos, es necesario primero llevar la corona de espinas aquí en la tierra. Ciertamente, si Cristo no es nuestro Señor aquí en la tierra, tampoco lo será allá en el cielo. Cristo es el personaje principal de la historia. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el medio que Dios ha dado al mundo para que podamos relacionarnos con Dios, para que podamos ser librados de la condenación eterna, para que podamos vivir una vida de bendición y disfrutar de las promesas de Dios. No podemos ignorar a nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo una vez, tú te conviertes en aquello que admiras y que ocupa el lugar o el centro en tu vida. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Está realmente Cristo siendo la figura principal de tus motivaciones, de tu vida, de todo lo que emprendes, de todo lo que haces? ¿Lo haces con el principal y primer propósito de que Él sea agradado, glorificado? ¿Es esa tu motivación realmente? Permíteme compartir contigo una lectura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Dice el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros venimos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, nosotros estamos unidos a Él por la fe. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Ya nosotros, al venir a Jesucristo, ya no vivimos nuestra propia vida. Ahora vivimos la vida de Cristo, la que Él vivió cuando estuvo en la tierra. Ahora vivimos esa vida en este mundo. Porque esa vida que Cristo vivió en la tierra es la vida que agrada a Dios. Y ahora en Cristo nosotros vivimos para eso, para agradar a Dios. Nosotros estamos unidos a Cristo por la fe, de manera que ahora nosotros somos una nueva criatura. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando le decimos, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Él no solamente nos salva, sino que también Él nos guía, Él nos enseña, Él nos preserva, Él nos sostiene, nos consuela, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y a través de Cristo entonces disfrutamos de todas las bendiciones y promesas de Dios para sus hijos. Pero es a través de Jesucristo. De manera que, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora en Cristo son hechas nuevas. Ahora, lo que hace Cristo al venir a nuestra vida es que inclina nuestro corazón hacia Él, de manera tal que ahora buscamos más agradar a Él, hacer su voluntad, y a través de la obediencia, a través del amor que mostramos siendo fiel a su palabra, entonces Dios va transformando nuestra vida y nos va cada día más conformando a su imagen. Mientras más cerca estamos de Jesucristo, más fuertes seremos para los embates de Satanás y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nuestro viejo hombre fue sepultado con Cristo. Nuestro viejo hombre resucitó con Cristo y ahora nuestro viejo hombre vive la vida de Cristo en nosotros. Ya el viejo hombre fue sepultado y ahora tenemos un nuevo hombre que mora en nosotros y que nos enseña cómo agradar a Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que ya no sirvamos al pecado. Ahora servimos a la obediencia, ahora vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos nuevas criaturas y mortificamos el pecado en plena dependencia de Dios. ¿Escuchaste eso? Mortificamos el pecado
en plena dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el mismo Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 5, que separados de Él nada podemos hacer. Ahora en Cristo nosotros podemos vencer el pecado y afrontar el pecado, porque el poder de Dios a través de su Espíritu Santo mora en nosotros, de manera que es posible, definitivamente es posible, algo que antes era imposible, que era poder salir victorioso de los embates del pecado y de las tentaciones de Satanás. Ahora en Cristo, siendo una nueva criatura, ahora sí podemos hacerle frente al pecado y podemos salir victoriosos, pero no podemos hacerlo solo. Necesitamos depender de Cristo para resistir estas tentaciones que vienen a nuestra vida. Cuanto más cerca de Cristo caminemos, más conscientes estaremos de nuestros propios deseos pecaminosos y más fuertes seremos para poder resistirlos y apartarnos de ellos. Pero necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas capítulo 5, versículo 24, lo que estamos en Cristo, hemos crucificado nuestros deseos y pasiones. Ahora lo que hacemos es que nuestros deseos buscan agradar a Dios por sobre todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos apartarnos del pecado, huir del pecado, de toda clase de mal. Eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, que no debemos permitir que el pecado reine en nosotros, de modo que lo obedezcamos. Estamos muertos a los deseos pecaminosos y hemos recibido en Cristo el poder para no obedecer al pecado. Debemos vivir al pie de la cruz, porque allí Jesús venció el pecado y allí es donde nosotros también venceremos. Así que debemos nosotros estar allí viviendo la vida de Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos, buscándole a través de la oración constante y la meditación de la palabra de Dios, congregándonos en la iglesia y cada día buscando la dirección de Dios en nuestra vida. Solamente así saldremos victoriosos. Hermanos y amigos que me escuchan, así como Jesucristo sufrió, así como Jesucristo murió en una cruz, así como Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día, pues nosotros lo que creemos en Jesucristo, lo que hemos venido a Él, nosotros también, cuando Jesucristo fue enterrado, nosotros también fuimos enterrados con Él. Pero cuando Jesucristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Ya no para vivir la vida que antes vivíamos, sino para vivir la nueva vida en Cristo. Por eso lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, agradándole a Él, haciendo su voluntad. En Él está nuestra identidad. Nuestra principal identidad es ser cristianos y debemos conducirnos como tal. Jesucristo nos amó tanto que fue y se entregó a sí mismo a morir en una cruz para salvarnos. Nosotros debemos comenzar a vivir a la altura de ese llamamiento, pedirle a Dios que nos ayude y buscar su voluntad en todo momento. En todo momento, permite a Dios y pídele a Él que te ayude a hacer su voluntad, a andar como Él anduvo y a darle a Él el primer lugar en tu vida. Él lo hará. Pero ve a Él con intención, con sinceridad y honestidad, y verás cómo Dios te escucha y te salva. Que Dios te bendiga.